¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de la palabra del Señor. Todos los días leemos un capítulo de la Biblia. Hoy toca el capítulo número 17 primer libro de Samuel. Capítulo número 17 es un capítulo muy interesante que tiene que ver con David y Goliat. Muy bien, vamos entonces a pedir la bendición de Dios y entonces leemos los primeros 10 versículos del capítulo 17. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición y ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos leyendo, vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 17. Es un capítulo un poco largo, así que vamos a dar lectura. Escuche usted la lectura, yo voy a ir leyendo. Usted pueda ir escuchando cada versículo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Comienza la guerra, la batalla contra los filisteos. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Saúl estaba desanimado porque finalmente él desobedeció a Dios y fue desechado por Dios. Entonces dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba a otro lado, sobre otro monte al otro lado, es decir, el valle estaba en medio. Dice entre ellos, salió pues del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo. Tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de un telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Qué necesidad que ustedes pelean? Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Lanzó una amenaza. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Qué interesante filisteo que se levantó y que salió entre las filas del campamento de los filisteos, Goliat, un hombre que tenía una armadura que estaba tan grande de acuerdo a su tamaño, era alto, era un hombre gigante que es mencionado en la Biblia. Él era campeón, era de Gat, un pueblo conocido como la cuna de los gigantes, de los famosos anaseos que allí se producían, o de ahí salían gigantes de esa tierra, de esa generación, de ese pueblo, de esa raza. Eran grandes, fuertes, poderosos, diferentes estaturas. La armadura de Goliat pesaba entre 200 libras. Era un hombre grande, dice, fuerte, como para llevar esas armaduras enormes. Las armaduras pesaban aproximadamente, dice aquí, 200 libras, unos 100 kilos, un poquito más de peso de estas armaduras que él llevaba, un hombre muy fuerte. Y entonces él salió a desafiar al pueblo, al ejército de Saúl, quien Saúl estaba ahora temblando de miedo, y todo el pueblo estaba temblando de miedo. Lanzó un reto. No hay necesidad de pelear.
entre los dos, están entre los dos, entre un monte y el otro monte. No tenemos necesidad de derramar tanta sangre, solamente necesito un hombre. Si ese hombre me vence, dice Goliat, entonces nosotros seremos sus esclavos. Si yo venzo a ese hombre, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Ahora la pregunta esta mañana, este día, este momento, ¿quién podía hacerle frente a este Goliat? Ninguno del ejército de Saúl tuvo el valor de enfrentar a un hombre fuerte que daba miedo, que hacía temblar a todo aquel que se ponía enfrente. El versículo 11, miren, dice el temor que sucedió en Saúl y en todo Israel. El texto dice así, el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl, quien era el rey, quien era el dirigente, el que estaba al frente, el rey, él tuvo miedo. Si el rey, que es el rey, tuvo miedo, todos los demás se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat entonces se esforzaba, se afamaba y siempre insultaba porque sabía que todos tenían miedo. El miedo se apoderó de cada uno de los del pueblo de Israel. Se desmoralizaron ante este oponente grande y poderoso. Entonces Saúl y toda su gente tuvieron gran miedo. Se turbaron, dice el texto. Se turbaron y tuvieron gran miedo, dice. Este era un estado anímico triste, de miedo, de inseguridad. Este fue conocido entonces en esta guerra como el rey que tuvo miedo delante de todos. ¿Saben por qué él tuvo miedo? Porque el Espíritu Santo ya no estaba con él. Ahora estaba el espíritu de cobardía, el espíritu de tinieblas, el espíritu del mal, que el espíritu del mal te infunde miedo, te infunde terror. El Espíritu Santo se había apartado de Saúl, y cuando el Espíritu Santo se aparta, entonces entra el miedo, el horror. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces hay paz, hay valentía y hay valor. Versículos 12 y 15 dice así. Y era David, hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de grande edad entre los hombres. Y los 3 hijos de Saúl, Isaí, habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra: Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén. Los 3 hermanos de Saúl ya estaban en el ejército, tal como Dios se los dijo: el rey que ustedes elijan, ese rey hará que sus hijos a la fuerza estén en el ejército para ser soldados y poder y entonces guerrear, y el peligro era de que ellos murieran en batalla. Se está cumpliendo literalmente ahora. Ahora los 3 hijos de Saúl, los 3 hijos del papá de David, de este hombre, están ahora ¿en dónde? Están los hijos de Isaí, están en la guerra. Menos David porque era pequeño, pero en algún momento también lo tenían que enfilar a las guerras, porque esa era parte del trabajo, de la responsabilidad del rey y de los súbditos de entregar a sus hijos para guerrear. Entonces David era tan pequeño, de los 8 hijos de Isaí, los primogénitos estaban en la guerra. Entonces, versículo 16 y 21 dice la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, todos los que
de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí su padre lo había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, y ejército frente a ejército estaban. El padre Isaí manda a su hijo David. Sabía que estaban en guerra, sabía que había que darles provisiones para poder subsistir y poder tener un poco más de fuerza. Él se preocupa y manda a su hijo, al pequeño David, también a ese lugar tan peligroso para él. Pero Isaí sabía que su hijo era valiente, así que lo manda con una comisión. Ve, dale de comer, llévales de comer a tus hermanos, pregunta cómo están en la guerra, y entonces recibe alguna prenda, algún regalo, algún saludo y tráelo y házmelo saber. Así que ese filisteo, cuando él llega, dice que el Goliat todas las mañanas y por las tardes salía a insultar, a burlarse del pueblo de Israel, de Saúl y de todo el ejército de Saúl, mañana y tarde. Muchas veces el enemigo, el trabajo del enemigo quiere reírse de ti desde la mañana hasta la tarde, insultarte y tratar de que tu desánimo, tú caiga tan bajo que no haya oportunidad entonces de que te levante tu valor. El enemigo trabaja arduamente para desanimarte. Entonces llegó David al campamento y todos estaban a la orden de batalla. Se imagina usted David en plena guerra, en pleno patio de guerra, en pleno campo de guerra. David está viendo la escena. Un niño, un jovencito, pero con mucho valor porque él tenía la paz del poder del Espíritu Santo en su vida. Y por eso tenía una misión. Y Dios permitió que él llegara hasta ese momento. David tenía la paz de Dios, tenía la tranquilidad porque el Espíritu Santo estaba con él, lo habían ungido y él estaba consciente de ese ungimiento tan especial. Dice versículo 22 y 24, entonces David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos se llamaba Goliat. El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. David se da cuenta de que un ejército, de entre el ejército salía un hombre muy grande y que infundía miedo a todos los soldados, infundía miedo a Saúl, quien era el rey. Todo el ejército de Israel temblaba. No había ningún soldado que estaba en paz. Todos temblaban, todos se escondían. No había ni un solo hombre que enfrentara a Goliat. Entonces huían de su presencia. Puedo imaginarme a David esperando quién es el valiente que se va a enfrentar a Goliat. No hubo ningún valiente. Todos huían de la presencia de este gran hombre. Versículo 25 y 27. Y cada uno de los hijos de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que lo venciere. David está preguntando qué se le va a dar. ¿Por qué? Porque sabía que nadie podía hacerle frente. Por lo tanto, él no le preocupaba tanto los honores, sino que lo oprobio que este hombre causaba con sus palabras el nombre de Jehová. De esto estaba en contra David. Hablaba en contra, blasfemia, en contra de Jehová. Eso es lo que David le llenaba de
de celo que alguien pagano hablara mal de Jehová. Entonces le dijeron, pues aquel hombre que venciere, pues va a recibir también honores, va a recibir también la hija del rey Saúl, quien estaba soltera. Así que pues él tal vez no le interesaba tanto eso. Bueno, si venían los dones, bienvenido, pero lo que a él le llamaba la atención era que se blasfemaba el nombre de Jehová allí delante de todos estos incircuncisos. Por lo tanto, versículo 28 y 30 dice, oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira. Pues tenía razón el hermano mayor, como que este niño que anda haciendo en estas guerras, preguntando, investigando. Entonces dice, ¿y para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? El hermano mayor lo reprende y le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le juzgó mal. Tal vez había envidia en cuanto David había sido ungido como futuro rey, y entonces había malos entendidos. Dijo él, eres soberbio, has venido solamente para ver cómo peleamos y cómo perdemos y cómo temblamos delante de este rey, de este gran gigante todopoderoso, fuerte. Entonces, en lugar de hablar con él, dice que el hermano mayor entonces lo juzga mal y dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Pero esto no desanimó a David. No desanimó, no bajó su valor, su fe y su confianza en Jehová. Entonces, aunque sus propios hermanos lo estaban desanimando, aunque sus propios hermanos lo estaban juzgando, él no se desanimó. David estaba enojado porque se blasfemaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso estaba molesto David, porque la palabra del Señor, oh Dios, no puede ser, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. David estaba preocupado por la causa de Dios, no en su soberbia, como lo había juzgado mal su hermano. David no le interesaba tanto ver la guerra, lo que le interesaba era poner en alto el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces dice, versículo 31 y 32, fueron oídas las palabras que David había hecho y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir el rey Saúl. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La determinación de David por el ungimiento y el poder del Espíritu Santo. Mientras otros tiemblan, él está ungido por el poder del Espíritu Santo, y entonces se encuentra en el Espíritu Santo el valor para enfrentar al gigante filisteo. Y esto lo presentó delante de Saúl. Y le dijo, tu siervo irá a pelear contra este hombre, porque ya son 40 días y 40 noches, 40 mañanas y 40 tardes, insultando al pueblo de Dios, insultando, blasfemando el nombre de Jehová. David tenía un mensaje en su rostro, manifestaba tranquilidad, porque le dice al rey, no desmaye su corazón, confíe en Dios, confíe en que saldremos victoriosos. Y él le dijo, tu siervo irá a pelear contra este gran hombre. Saúl, por cierto, quedó desconcertado. ¿Cómo un niño pequeño puede ir a pelear delante de un hombre poderoso que ha sido campeón en la guerra? Si ni Saúl, que era el rey, tenía el valor de enfrentarlo, pero la cobardía del rey estaba como resultado del rechazo a Dios, y que Dios lo había desechado por la desobediencia. Dijo, versículo 33 y 37, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho. Tenía razón el rey, y él era un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, lo echaba
de mano de la quijada y yo lo hería y lo mataba. Y con las propias manos David mataba a todos estos animales feroces. Fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esa valentía de este muchacho. Ni sus hermanos lo desanimaron, ni tampoco el rey, que le dijo: ¿cómo vas a pelear? Tú eres un pequeño, un muchachito. El filisteo es un hombre de guerra, de tantos años de guerra, y tú ni siquiera tienes armaduras. Ni nada lo pudo desanimar, porque él confiaba en la protección del Señor. Así como había destruido a los osos, así como había destruido a los leones con su honda y con sus manos, dice: Jehová me defenderá. Tenía claro quién lo defendía, tenía claro quién estaba con él. Jehová me ha librado de las garras del león. Querido amigo, el único que nos puede librar de las garras del león, del enemigo, de las garras de las tinieblas de este mundo, es Jehová de los ejércitos. Si estás en las garras de las tinieblas, en las garras de un vicio, en las garras del enemigo, entonces hay poder en Dios, en Jesucristo. Aquí dice: solo Jehová me puede librar. David tenía este conocimiento muy claro en su mente. Versículo 38 al 40 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ceñó David su espada sobre sus vestidos. Probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y los puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda y su mano, y se fue hacia el filisteo. El rey Saúl le entregó sus herramientas o sus armas, su traje de guerra, pero es un niño, no le quedó, tampoco él estaba entrenado. Dijo él: yo no necesito esto, estas armaduras no me pertenecen. Él tenía sus propias armaduras, y con esas armaduras sabía que Dios le iba a dar la victoria. No con las armaduras de otros, sino con las que tú tengas en tus manos. Con eso Dios te dará la victoria. Si tú quieres copiar otras armaduras, ten las tuyas, las que tú tengas, ponlas en las manos del Señor. Jehová no necesita otras armaduras, sino la que tú tengas. Como David, lo único que tenía y había practicado y estaba consciente de que le había salido bien y Dios le había dado victoria, es una honda. Saúl lo vistió, no pudo andar. El traje de Saúl era pesado, el traje de Saúl era grande, el traje de Saúl pesaba demasiado, así que él no podía pelear con esa armadura. Así que ahora dice: yo nunca iré con esto, porque nunca lo practiqué. Y noten lo que dice: ¿qué tomó en su mano? En su cayado. En su mano había un cayado. ¿Saben cuál es el cayado que nos da la victoria? La vara es la palabra del Señor. Toma en tu mano la palabra de Dios, el cayado, el que nos da la victoria. Toma ese cayado para que Él te dé la victoria. Y ahí dice que él tomó el cayado en su mano, unas cuantas piedras, 5 piedras, y con esa se encaminó al gigante, porque él confiaba totalmente en la palabra del Señor. Entonces, y fue hacia el filisteo con determinación, sin miedo, sin titubear, porque él sabía que Dios estaba con él. Entonces el versículo 41, 44, cuando David corre hacia Goliat, entonces el filisteo venía andando y acercándose a David su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pensando Goliat que ya habían conseguido a un poderoso gigante igual en las filas de Israel,
Pero cuando él lo ve, pensando que era una broma totalmente, venía un niño con un palo en su mano y unas cuantas piedras. Así que David fue hacia Goliat y Goliat lo tuvo en poco y dijo, ¿qué les pasa a estos? ¿Están locos? ¿Cómo puedo pelear con este niño? Entonces lo tuvo en poco, dice la palabra de Dios, y se burló de él. ¿Soy yo perro para que vengas con un palo? Y aparte de eso, maldijo a David por sus dioses, los dioses de los filisteos, lanzó maldición. Entonces, pero esas maldiciones no te pueden hacer daño cuando tú vas con la bendición de Dios. Pueden lanzarte dardos de maldición, pero Dios te protegerá de esas maldiciones que pueda lanzarte el enemigo, porque tú estás cubierto con la sangre del Señor. 46, 45 y 47. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Una fe determinante. Dice, tú vienes, tú confías en tus espadas, confías en tus lanzas, confías en tu ejército, confías en tu estatura, confías en tu experiencia, confías en todo lo que te rodea, pero yo confío en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado, y con esa seguridad dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Querido amigo, no importa cuán grande sea el Goliat, cuán gigante sea, cuántas armamentos tengan contra ti, pero el nombre de Jehová es poderoso, el nombre de Jehová de los ejércitos derriba, rompe toda pared, toda esclavitud, toda cadena, porque hay poder en el nombre de Jesús. Entonces él dijo, hoy te entregará en mis manos y sabrán que hay un Dios en Israel. Y toda esta congregación miedosa que tiembla, verán que Dios es real, que Dios existe, aunque le han dado la espalda, siempre Dios está allí. Y entonces le dice, te entregará hoy en mis manos. 48 y 49 dice, y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a correr para ir al campamento de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre el rostro en tierra. Dios estaba con David. Aconteció que el filisteo, el gigante, corrió a la línea de batalla, lanzó sus primeras lanzas. David se dio prisa. Date prisa, Jehová está contigo. No te quedes ahí. Camina hacia el frente. Ve con la frente en alto. Jehová está contigo. Entonces sacó con su mano una piedra y lo puso en su honda y le empezó a dar vuelta. Y la puntería que él tenía, confiaba en que Dios lo iba a usar. Lo que él creía que la honda solo era un instrumento pequeño en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque al lanzar la piedra, Dios está guiando la fe de este muchacho, pensando que esa piedra iba a llegar exactamente en la frente, y allí quedó la frente, en la frente quedó la piedra clavada. Así el Dios filisteo, así como Dagón cayó ante el rostro ante Jehová, también el filisteo, adorador de Dagón, cayó delante de Jehová, herido de muerte por la palabra, por la batalla de Jehová, usando a un pequeño niño que había confiado totalmente en el Señor. Versículos 50 y 54. Así venció al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron.
Levantándose los de Israel y los de Judá, gritaron y salieron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los filisteos heridos por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel, tras seguir a los filisteos, saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él los puso en tienda. En el nombre de Jehová hay victoria. Victoria segura en el nombre de Jehová. Versículos 55 y 58. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh Jehová, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y David volvía de matar al filisteo. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. El rey Saúl, recuerde usted que David tocaba delante del rey Saúl cuando él le llegaba el espíritu malo. David tocaba y el espíritu se iba. Quiere decir que Saúl no le tomaba en cuenta a este muchacho. Todo el sacrificio que hacía este muchacho de tocarle y el Espíritu Santo a través de David llegaba, no le interesaba. ¿Por qué ahora está preguntando quién es él? Si era el que estaba tocando, es que él no le había puesto importancia. Solo pensaba en él, en el egoísmo, en el corazón de Saúl, sin interesarse el gran beneficio que David le daba al tocar el arpa. Ahora está preguntando quién es él. Qué tremendo está de este Saúl, que ni siquiera le había puesto reconocimiento. Así que, hermano, si tú estás trabajando para Cristo y nadie te reconoce, recuerda que Cristo sí sabe lo que tú estás haciendo. David, entonces, dice la palabra del Señor, llegó a presentarse. Representa entonces, tanto David como Jesús representan a su pueblo. Lo que pasará a su representante también le sucederá al pueblo del Señor. David, Dios le dio la victoria y todo el pueblo salió victorioso. David como Jesús pelearon la batalla sin importar las estrategias humanas o la sabiduría convencional. Tanto David como Jesús pelearon una batalla donde la victoria está asegurada aún antes de que ésta empezara. La victoria es totalmente para honrar y glorificar el nombre de Jehová. Así que qué interesante historia, que Dios nos ayude a poder confiar como lo hizo este pequeño pastor en Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos entonces con el siguiente capítulo. Saludos y bendiciones.